A continuación, aprenderemos a utilizar en el programa Excel una tabla de frecuencias para datos agrupados. Estos datos fueron tomados previamente de una empresa para la construcción de un relleno sanitario. En el segundo cuadro se ve la tabla de frecuencias con los datos ya agrupados. Como primer paso es obtener la sumatoria de la frecuencia absoluta. Esta se obtiene señalando la celda que se encuentra debajo de la columna de color verde y presionando el comando autosuma. El programa nos mostrará los datos a los cuales se les hará la sumatoria y se presiona Enter. Como segundo paso, se llenará la columna de frecuencia relativa. Esta se obtiene con los datos de la columna de frecuencia absoluta de color verde dividido sobre la sumatoria obtenida en el paso anterior, señalando la primera celda y en ello colocando el signo igual que nos indica que se insertará una fórmula. Ahora se señala la primera celda de la frecuencia absoluta dividido sobre la sumatoria para que el valor permanezca. Se agrega el signo peso a cada lado de la letra de la columna. Para obtener los datos siguientes se arrastra la celda hasta el final de la tabla, donde esta sumatoria tiene que dar 1. Como tercer paso, se llenará la tabla de frecuencia absoluta acumulada, y el primer valor de esta columna debe ser igual al primer valor de la frecuencia absoluta. El segundo valor debe ser la suma del primer valor de la frecuencia absoluta acumulada con el segundo valor de la frecuencia absoluta. Para obtener los datos siguientes, se arrastra la celda hasta el final de la tabla y el último valor debe ser igual a la sumatoria de la frecuencia absoluta. Como cuarto paso, se llenará la columna de frecuencia relativa acumulada. Para este, el primer valor debe ser igual al primer valor de la frecuencia relativa. El segundo se obtiene con la suma del primer valor de la frecuencia relativa acumulada con la suma de la frecuencia relativa. Para obtener los datos siguientes se arrastra la celda hasta el final de la tabla y el último valor debe ser igual a la sumatoria de la frecuencia relativa. Con esto tenemos ya una tabla de frecuencias totalmente desarrollada.